Cuando nací, mi padre le pidió a alguien que me pusiera el nombre de Mía. El adivino dijo que con este nombre seguramente me volvería rica y próspera en el futuro. Pero, inesperadamente, mi tío segundo escuchó a escondidas y robó el nombre, dándoselo a mi prima en su lugar. Lo que el tío segundo no sabía era que mi prima no podía usar este nombre. Porque el adivino me dijo con certeza: naciste con el aura de protagonista. ¿Qué te pertenece? Nadie te lo puede quitar. Si ella usa tu nombre, tendrá que soportar la mala suerte que estaba destinada para ti y vivir una vida algo complicada. Adivino, ¿puede mirar los nombres que hemos elegido y ver cuál es mejor? Mi padre sacó un trozo de papel con varios nombres escritos pulcramente en él. Mía, Claire, Olivia, Sofía. El adivino me miró en los brazos de mi padre. Le dediqué al adivino una sonrisa inocente. Yo era demasiado joven para recordar esto por mí misma. Mi padre me lo contó más tarde. Cuando sonreí, el adivino no pudo evitar sonreír conmigo. Señaló con el dedo el nombre Mía en el papel. Elija este nombre. A su hija le sienta bien. Con él, le garantizo que su hija tendrá una vida de gran riqueza y prosperidad, con una fortuna sin contratiempos. Mi padre recibió la orientación y quiso ir a registrar mi nombre, pero antes de que pudiera moverse, escuchó un ruido en la puerta. ¿Quién anda ahí?, preguntó mi padre. Me entregó al adivino para que me sostuviera y fue él mismo a la puerta, solo para ver la figura apresurada de mi tío segundo retirándose. Por alguna razón, mi padre tuvo un mal presentimiento, y la inquietud se apoderó de su corazón. Cuando regresó a la habitación, vio al adivino jugando conmigo. Justo cuando papá estaba a punto de tomarme de los brazos del adivino, lo escuchó hablar. Su hija ha sido bendecida, tiene una conexión conmigo. ¿Por qué no deja que me reconozca como su padrino? En el futuro, también podrá aprender mis habilidades. Mi padre se llenó de alegría al escuchar esto. Nicus, el adivino. No, mi padrino. Era famosamente certero en esta área. Así que ese día, mi padre no me llevó inmediatamente a registrar mi nombre. En su lugar, compró algunos regalos y me llevó a reconocer formalmente a mi padrino. Antes de irse, el adivino me puso un collar de cristal alrededor del cuello y escribió una pequeña nota en un papel para mi padre, Daniel. Si el nombre Mía deja de estar disponible, póngale a mi ahijada el nombre de Olivia. Mi padre se rascó la cabeza con torpeza. ¿Cómo no iba a poder registrar un nombre? Era solo un nombre. Mi padrino sonrió misteriosamente y sacudió la cabeza. No es así, no es así. Cuando llegue el momento, regresaré para enseñarle a mi ahijada yo mismo. Si no puedes registrar el nombre Mía, abre la nota que te dejé. Con eso, se levantó y se fue. Mi padre se quedó allí de pie durante unos segundos, antes de abrazarme y salir corriendo por la puerta. Pero no había ni rastro de mi padrino afuera. Incapaz de encontrarlo, papá me cargó de regreso adentro, mientras yo seguía jugando con el collar de cristal alrededor de mi cuello. Mi mamá, que había estado ocupada en la cocina, acababa de sacar el último plato. Se secó casualmente las manos en el delantal y le dijo a papá que invitara a mi padrino a comer. Papá negó con la cabeza, diciendo que mi padrino se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Durante la comida, mi mamá me dio leche mientras se maravillaba de lo hábil que era él. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando mis padres estaban a punto de llevarme a registrar mi nombre, el tío segundo nos llamó a la antigua casa familiar. Cuando llegamos, se había reunido bastante gente. El tío segundo estaba entre la multitud, levantando la cabeza con orgullo mientras sostenía de la mano a mi prima Mía, de 3 años, anunciando: hice algunos cálculos para mi niña y le cambié el nombre a Mía. Mía Maya. Mi padre, que me sostenía en brazos, abrió mucho los ojos. Cuando el tío segundo miró a papá con ojos triunfantes, papá comprendió de inmediato que había escuchado todo ese día. Otros miembros de la familia se quejaron diciendo que hacía un gran alboroto por nada al convocar a toda la familia para esto. El tío segundo dijo con aire de suficiencia: el nombre de mi hija no es poca cosa, da mucha suerte. Sacó un billete de lotería de su bolsillo. Después de cambiarle el nombre, compré este billete de lotería. ¿Adivinen qué? Gané 10,000. Las miradas de impaciencia en los rostros de todos se convirtieron instantáneamente en sorpresa y halagos. El tío segundo se deleitó con los elogios de todos mientras mi padre me llevaba a casa para buscar la nota de mi padrino. Mi mamá me tomó de los brazos de papá y observó cómo papá abría cuidadosamente la nota que mi padrino había dejado. Tan pronto como la abrió, el ceño fruncido de papá se relajó de inmediato e incluso se rió a carcajadas. La nota decía:
Nombre robado, nombre robado. Quien robó el nombre enfrentará los tropiezos de mi ahijada. Cuando yo regrese, todo lo que se le debe a la pequeña Olivia le será devuelto. Mi padre me tocó la cabecita y se rió con ganas. Mi hija ha sido bendecida. Cuando tu padrino vuelva, disfrutaremos de una gran fortuna. Pensé que papá estaba jugando conmigo. Al verlo reír, yo también me reí. Esa tarde, mis padres me registraron con el nombre de Olivia. En mi celebración de los 100 días, papá me sostuvo y bromeó. Pequeña Olivia, elige uno. Frente a mí había varios objetos ceremoniales, un pequeño ábaco, un pincel, libros, el anillo de oro de mamá. Me reí y me quedé aferrada al pequeño collar de cristal que me dio mi padrino, negándome a soltarlo. Papá no tuvo otra opción. Sosteniéndome, me dio un toquecito en mi pequeña nariz. Tú simplemente adoras a tu padrino, ¿verdad? Dijo en voz muy baja para que nadie más pudiera escuchar. Después de la ceremonia de elección, los amigos y familiares que asistieron comenzaron a entregar regalos. Otros dieron pequeños obsequios o muñecas para entretenerme. Cuando llegó el tío segundo, llevaba un traje que le quedaba mal con una fina cadena de oro alrededor del cuello. Mi prima Mía llevaba un vestido de princesa, manteniendo la cabeza en alto como un cisne orgulloso. Mi padre miró al tío segundo con cierta hostilidad. Él fingió no darse cuenta. Habiendo ganado un poco de dinero, no era diferente de un nuevo rico. El tío segundo agarró un maletín, sacó un pequeño fajo de billetes y se lo entregó a mi padre. Esto es solo un detallito para celebrar a mi sobrina. Después de todo, le debo mi éxito actual completamente a ella. Así que le deseo a mi sobrina gran riqueza y prosperidad, paz y una fortuna sin contratiempos. Esas palabras de bendición las enfatizó pronunciando cada sílaba con fuerza. Su expresión de triunfo presumido era totalmente digna de un buen regaño. Pero la nota que dejó mi padrino le dio a mi padre una tremenda confianza. Papá respondió sin dudarlo. Por supuesto, mi hija está bendecida. Definitivamente tendrá gran riqueza y prosperidad, paz y una fortuna sin contratiempos en esta vida. Gracias por tu bendición. Pero al haber probado ya el éxito, el tío segundo simplemente pensó que papá estaba siendo terco. Sonrió con indiferencia y se fue con Mía. Este lugar es un poco andrajoso. No te molestes en invitarme la próxima vez. La voz del tío segundo llegó a los oídos de todos sin restricciones, haciendo que algunas personas se vieran avergonzadas. Papá simplemente fingió no escuchar, saludando cálidamente a los amigos y familiares para que comieran y bebieran bien. Todo eran sonrisas. A partir de ese día, la familia del tío segundo mejoró cada vez más, como si verdaderamente cumpliera las palabras de mi padrino. El tío segundo ganó bastante dinero comprando billetes de lotería. Aunque nunca ganó el primer premio, los premios pequeños se sumaron lo suficiente como para permitir que su familia, originalmente pobre, lograra un gran cambio. Más tarde, la casa del tío segundo fue demolida para un desarrollo urbanístico, y cada proyecto en el que invirtió se volvió explosivamente popular sin excepción. Nuestra familia se mantuvo en un estado regular, no muy diferente al de antes, hasta que salté grados y entré al 7º grado. Mía, 3 años mayor que yo, se había convertido en la chica más problemática de la escuela, gracias al éxito de su padre. Debido a que me iba bien en la escuela, en las reuniones familiares siempre nos comparaban. Una tenía circunstancias familiares promedio, pero excelentes calificaciones. La otra tenía excelentes circunstancias familiares, pero un cerebro que no daba para más. Los parientes chismosos siempre decían que, aunque la familia del tío segundo tenía dinero, si la niña no era buena, de nada servía. Tal vez Olivia entraría a una universidad de élite y llevaría a toda la familia a la prosperidad. Esto provocó que la familia del tío segundo, que nos había menospreciado, empezara a albergar otros pensamientos. El primer día de clases, Mía llevaba el uniforme suelto y desaliñado, con pendientes y mucho maquillaje, con una mirada despectiva. Varias estudiantes vestidas de manera similar la seguían de cerca. Me rodearon y me bloquearon el paso por completo. Mía se cruzó de brazos, se interpuso en mi camino y se inclinó muy cerca de mí. Vaya, si no es mi primita de excelencia académica que se saltó grados hasta llegar a mi territorio. Mía terminó de hablar y se rió para sus adentros de forma desenfrenada, y sus pequeñas seguidoras se rieron con ella. Otros que vieron esta escena fueron informados por quienes conocían la situación. Sus miradas cayeron sobre mí, algunas comprensivas, otras disfrutando del espectáculo. Mía disfrutó de la atención. Después de todo,
Su padre se había convertido en alguien con estatus e influencia en la ciudad sur en los últimos 2 años, y la mayoría de la gente no quería ofenderla. Así que cuando Mia me miró de frente y dijo, «Esta persona tiene problemas conmigo. Quien se haga su amigo». Todas las advertencias quedaron tácitas, pero combinadas con la típica imagen de chica difícil de Mia, todos se dispersaron. Mia miró todo esto con satisfacción, pero al ver mi expresión completamente impasible, le pareció aburrido. Me sacudí el polvo del hombro y observé la espalda de Mia alejándose. Está bien, todo terminará pronto. Nadie estaba dispuesto a ir en contra de los deseos de Mia para acercarse a mí, pero había mucha gente que me molestaba y me jugaba bromas pesadas para complacerla. Mi cuaderno fue rayado con caras de fantasmas. Mi silla tenía bebidas de varios colores derramadas sobre ella, y de vez en cuando me dejaban insectos de plástico o de jardín. En realidad, esta era una experiencia novedosa. Mantuve el rostro serio, limpié el agua y atrapé los bichitos con un pañuelo de papel. Sosteniendo el papel doblado, caminé hacia los chicos que se reían más fuerte. ¿Esto es de ustedes? Mi voz inocente combinada con mi rostro frío hicieron que dejaran de reír, con miradas evasivas. Después de eso, menos personas me molestaron, pero el aislamiento se volvió más severo. Me sentaba sola junto a la puerta trasera, porque todos y cada uno de mis compañeros de asiento habían sido convencidos o sobornados por Mia. Al final del primer semestre del 7º grado, durante la reunión familiar de Año Nuevo, mi primer puesto en todo el grado fue elogiado por los parientes, uno tras otro. Solo yo le prestaba atención a Mia. Originalmente, ella había sido elogiada por ser tan noble como una princesita, pero mi primer lugar le robó todos los cumplidos. Mia solo tenía 13 años, pero su mirada molesta se fijó en mí como una tormenta silenciosa. Sostuve su mirada sin evadirla. Este movimiento fue equivalente a provocarla, por lo que la abrupta voz de Mia resonó. Los estudios de Olivia son bastante buenos, pero ella no es realmente una buena persona. Escuché que Olivia ofendió a toda la clase por sí sola, y nadie quiere sentarse con ella. Cada palabra revelaba un desagrado no disimulado hacia mí. Mi padre tenía mal genio, y su rostro ya mostraba molestia. Le di unas palmaditas en las manos a papá para tranquilizarlo. «Papá, es Año Nuevo. No te enojes solo porque una persona celosa habla de más. No vale la pena. Al escucharme llamarla persona celosa, si las miradas congelaran, probablemente me habría helado bajo su mirada fría hace mucho tiempo. En cuanto a ti, prima, creo que conoces mejor que yo la razón por la que estoy aislada», añadí. La tensión entre nosotros y la familia del tío segundo era palpable. Algunos parientes trataron de calmar las aguas. «Es Año Nuevo, no hablemos de estas cosas. Vengan, tomen unos dulces». Tan pronto como terminó la cena, Mia y el tío segundo se subieron a su coche privado. Nos lanzaron una mirada despectiva y se marcharon a casa. Mi padre, de temperamento explosivo, criticó la actitud actual de la familia. Mamá trataba de calmar a papá a su lado. Yo toqué el collar de cristal, que estaba un poco caliente, perdida en mis pensamientos. Al segundo siguiente, el timbre sonó de repente. Como si presintiera algo, me levanté rápidamente a abrir la puerta. Era él. Mi padrino estaba parado en el umbral, con su larga capa oscura y una pequeña sonrisa tranquila en el rostro. No había envejecido ni un día desde aquella primera vez que papá me lo contó. Tenía el mismo bastón de madera pulida, los mismos ojos serenos que parecían ver más allá de lo que cualquier persona común podía ver. «Ahijada», dijo simplemente. No necesité más palabras. Algo dentro de mí, algo antiguo e instintivo, me hizo dar un paso atrás para dejarlo entrar. Papá llegó corriendo desde la sala, con los ojos muy abiertos. «Maestro Nikus», exclamó, con la voz entrecortada por la emoción. Mamá también salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, como si aquel día de hace años se repitiera exactamente igual. Mi padrino entró con calma, se sentó en el sillón principal y me observó durante un largo momento. Yo lo observé de vuelta. Tenía 10 años. No debería haber sido capaz de sostener esa mirada tan fácilmente, pero lo hice. «Has crecido bien», dijo al fin. «El aura se ha fortalecido. La tormenta se acerca». Papá frunció el ceño. «¿Qué tormenta, maestro?» Mi padrino dejó reposar las manos sobre el bastón y cerró los ojos brevemente. «El nombre robado atrae fortuna para quien lo usa, eso es cierto. Pero toda fortuna prestada tiene un precio que se cobra con intereses. La niña que lleva ese nombre, ella misma ha comenzado a convertirse en el instrumento de su propia caída». Pensé en Mia.
en sus ojos de tormenta durante la cena de Año Nuevo, en la forma en que me miraba como si yo fuera algo que debería desaparecer. Padrino, dije, ¿cuándo termina esto? Me miró con aquella sonrisa tranquila que no era de burla ni de lástima, sino de algo que no tenía nombre exacto. Cuando todo lo que fue robado regrese a sus manos, respondió. Y para eso, primero tendrá que intentar quitarle más. Esa noche, mi padrino se quedó a cenar. Habló con papá en voz baja durante horas. Yo fingí estar dormida en el sofá, pero escuché suficiente. Lo suficiente para entender que lo que se venía no sería fácil, y que tampoco debía serlo. El segundo semestre del 7º grado comenzó con Mía decidida a hacerme la vida imposible de maneras más elaboradas. Ya no era suficiente con los insectos de plástico ni el cuaderno rayado. Ahora eran los rumores. Alguien, y todos sabíamos quién, había empezado a difundir historias sobre mí entre los estudiantes de toda la escuela. Que yo había copiado en los exámenes, que mis notas eran falsas, que había amenazado a una compañera para que me diera las respuestas. La profesora Liu me llamó a su oficina una tarde. Era una mujer pequeña y seria, con anteojos rectangulares que siempre le resbalaban sobre la nariz. «Olivia, han llegado quejas», comenzó, ajustándose los anteojos. «Varios estudiantes afirman que...» Se detuvo, como si las palabras le costaran. «Afirman que tienes conductas intimidatorias». Me quedé callada durante 3 segundos. Conté en mi mente. 1, 2, 3. «Profesora Liu», dije con calma, «¿tiene alguna prueba de eso?» Ella parpadeó. «Bueno, los testimonios de los estudiantes». «¿Cuántos estudiantes? ¿Con nombres?», pregunté. «¿O testimonios anónimos que llegaron todos al mismo tiempo, de repente, justo después de que mis calificaciones del primer semestre fueran publicadas?» La profesora Liu me miró por encima de los anteojos. Un silencio largo y extraño llenó la oficina. «Puedo pedirle a mis padres que vengan», añadí, «si usted lo considera necesario. Mi padre trabaja en el turno nocturno, pero estoy segura de que vendrá si la escuela lo requiere formalmente». El silencio se extendió un poco más. «No es necesario», dijo ella finalmente. «Puedes retirarte». Salí de esa oficina con el mismo paso con el que entré, pero mientras caminaba por el pasillo, vi a Mía apoyada contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha que se congeló en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Esperaba verme perturbada, asustada, con los ojos rojos. No le di ninguna de esas cosas. Ella descruzó los brazos lentamente, confundida por mi expresión. Yo simplemente ajusté la correa de mi mochila y continué caminando. Detrás de mí, escuché cómo ella chasqueaba la lengua. «¿Qué le pasa a esta chica?», murmuró a una de sus amigas. Sonreí apenas, de frente, sin voltear. Exactamente la pregunta correcta, prima. Las semanas siguientes fueron una guerra de baja intensidad. Mía escalaba. Yo absorbía, documentaba, esperaba. Empecé a llevar una pequeña libreta azul. Cada incidente, cada fecha, cada nombre de testigo. No era paranoia, era precisión. Mi padrino me había dicho algo que papá repitió muchas veces después. El agua no gana contra la roca por fuerza. Gana por constancia. La libreta azul se fue llenando con letra pequeña y ordenada. El día que Mía convenció a 3 chicas de encerrarme en el baño de la escuela durante el recreo fue un viernes. Empujaron la puerta desde afuera y se turnaron sosteniéndola mientras yo esperaba adentro. Podía escucharlas reírse al otro lado. No grité, no pateé la puerta. Me senté sobre el borde del lavabo, saqué la libreta azul y anoté. Viernes 14 de marzo. Baño del ala norte. 3 personas. Duración aproximada, 20 minutos. Cuando finalmente abrieron la puerta, porque se aburrieron o porque sonó el timbre, encontraron a una chica de 10 años sentada tranquilamente con una libreta en las manos. La que estaba al frente, una chica llamada Fang, retrocedió un paso instintivamente. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó. «Apuntes», respondí con naturalidad, cerrando la libreta. Fang miró a las otras. Las otras miraron a Fang. Ninguna dijo nada más. Después de ese día, las bromas comenzaron a espaciarse. No porque Mía hubiera perdido interés, sino porque sus instrumentos empezaban a dudar. Yo era demasiado tranquila, demasiado paciente. Eso asustaba más que cualquier respuesta agresiva. Pero Mía no era estúpida. Irritante y arrogante, sí, pero no estúpida. Y cuando ella entendió que el miedo no funcionaba, cambió de estrategia. Un lunes por la mañana,
Llegué a mi salón y encontré que mi asiento habitual, el de la esquina junto a la puerta trasera, había desaparecido. En su lugar estaba el escritorio de la profesora auxiliar, reubicado ahí durante el fin de semana como si nada. Mi espacio había sido borrado del mapa. La profesora auxiliar, la señorita Chen, me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y algo que se parecía demasiado a la culpa. Olivia, tendrás que sentarte, consultó una hoja. Aquí. Me señaló el único asiento disponible en todo el salón, el del centro de la primera fila, rodeado por todos lados, sin ningún margen de privacidad ni escape. Miré el asiento. Miré a la señorita Chen. Miré brevemente hacia la ventana, donde Mia pasó caminando por el pasillo en ese preciso momento, y me dedicó una sonrisa lenta y calculada antes de desaparecer. Asentí. Caminé hasta el asiento del centro y me senté. El collar de cristal, siempre al calor justo debajo de mi ropa, pulsó suavemente contra mi pecho. Padrino, pensé. Creo que ya sé por qué dijiste que la tormenta se acerca. El asiento del centro de la primera fila tenía una ventaja que Mia no calculó. Desde ahí veía todo. Veía a la señorita Chen mirar hacia otro lado cada vez que algo me pasaba. Veía qué chicas le enviaban mensajes a Mia por debajo del escritorio antes de actuar. Veía quién dudaba, quién obedecía por miedo, y quién lo hacía porque genuinamente lo disfrutaba. Desde la esquina, había sido invisible. Desde el centro, era un punto focal. Y un punto focal puede volverse una ventaja si sabes usarlo bien. Empecé a usarlo bien. Durante las clases, respondía preguntas. No para impresionar a los profesores, sino porque cada respuesta correcta era un pequeño recordatorio para todos de que yo existía, de que tenía nombre, de que no era alguien que simplemente se desvanecía bajo presión. La señorita Chen, que claramente cargaba con una culpa que no sabía cómo procesar, empezó a mirarme de otra forma. Ya no era la mirada del que evita. Era la mirada del que observa. La libreta azul seguía creciéndose. Yo seguía escribiendo. Fue a principios de abril cuando ella llegó. Su nombre era Renata. Llegó con una mochila demasiado grande para su cuerpo y el uniforme 2 tallas más pequeño, con las mangas que le llegaban a la mitad del antebrazo. Era la clase de chica que llega nueva a una escuela, y de inmediato siente el peso del aire. Ese silencio específico que le indica que el terreno ya tiene dueños. Nadie le ofreció asiento en el comedor. Yo estaba sola en mi mesa habitual, la de la esquina más alejada de la ventana, donde nadie me molestaba porque ya habían aprendido que molestarme no producía los resultados que Mia esperaba. Renata se detuvo en el centro del comedor, con la bandeja en las manos, mirando de mesa en mesa. Vi el momento exacto en que Mia la vio también. Vi cómo Mia le decía algo a Fang en voz baja. Vi cómo Fang se recorría hacia el extremo del asiento, ocupando el espacio disponible junto a ella para que no hubiera lugar. Renata lo procesó sin que su rostro cambiara demasiado. Eso me pareció interesante. Caminé hacia ella antes de que terminara de procesar. «Hay lugar en mi mesa», le dije. Me miró, evaluó, asintió. Nos sentamos juntas en silencio durante casi 5 minutos antes de que ella hablara. «¿Eres la chica de los primeros lugares?» «Sí». «¿Y aún así estás sola?» «Sí». Otro silencio. Luego, ¿la chica del uniforme caro es la causa?» La miré de reojo. Renata tenía los ojos fijos en su bandeja, pero había algo en su expresión que era demasiado preciso para ser una suposición. «¿La conoces?» Pregunté. «Conozco el tipo», respondió. No dijo más. Yo tampoco pregunté. Pero desde ese día, Renata se sentó en mi mesa. Y después de la segunda semana, empezó a hablar. Me contó que venía de otra ciudad, que su familia había tenido problemas y que habían tenido que mudarse rápido, que en su escuela anterior también había una Mia, aunque con otro nombre, que había aprendido a detectarlas a distancia, como se detecta la lluvia antes de que llegue, por el cambio en el aire. «¿Y qué hiciste con la de tu escuela anterior?», pregunté. Renata me miró con una pequeña sonrisa que no era de alegría sino de algo más complejo. «Esperé», dijo, y documenté. Saqué la libreta azul de mi mochila y la puse sobre la mesa. Renata la miró. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la libreta. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó. «Desde septiembre». Abrió la libreta despacio, leyó 2 páginas y la cerró con cuidado. «Eres más metódica que yo a tu edad», dijo. No lo dijo como un elogio. Lo dijo como una observación clínica. Me gustó eso. Renata se convirtió en algo que no sabía que necesitaba.
alguien que pensaba en voz alta de la misma manera que yo pensaba en silencio. Juntas revisamos la libreta azul. Ella aportó perspectiva externa. Yo aportaba detalle y memoria. Empezamos a notar patrones que yo había registrado pero no había conectado del todo. Los incidentes de Mia no eran aleatorios. Tenían un ritmo. Se intensificaban justo antes de eventos importantes, antes de las pruebas parciales, antes de las reuniones de padres, antes de cualquier momento donde yo pudiera quedar bien frente a personas con autoridad. Está tratando de que te desestabilices justo cuando más necesitas estar enfocada, dijo Renata una tarde, pasando el dedo por una página. No es crueldad sin planificación, tiene una lógica. Lo sé, respondí. Por eso la preparación tiene que ser igual de metódica. Renata levantó la vista. ¿Qué tienes en mente? No respondí de inmediato. Pensé en mi padrino, en sus palabras de esa noche de Año Nuevo. Tendrá que intentar quitarle más. Si Mia seguía un patrón, el siguiente movimiento grande vendría pronto. Y tendría que ser grande, porque los movimientos pequeños ya no estaban funcionando para ella. Necesito que el próximo movimiento de Mia sea visible, dije finalmente. No solo para mí, para alguien que importe. Renata procesó esto. ¿Tienes a alguien? Toqué el collar de cristal a través de la tela de mi camisa. Tengo a mi padrino. Esa semana le escribí una carta a mi padrino. Papá sabía cómo contactarlo, aunque nunca explicó bien el método. La carta tardó 4 días en llegar y 2 más en recibir respuesta. La respuesta fue breve, en la letra pequeña y ordenada que yo ya reconocía. El momento se acerca. No lo apresures. Cuando la ambición de quien tiene el nombre robado supere su juicio, el camino se abrirá solo. Tu trabajo es estar lista. ¿Tienes testigos? Leí esa última línea 3 veces. ¿Tienes testigos? Pensé en Renata. Pensé en la señorita Chen y su culpa sin nombre. Pensé en Fang, que había retrocedido instintivamente aquella vez en el baño. Pensé en todos los que habían visto, pero miraron hacia otro lado porque era más fácil. La gente que mira hacia otro lado no es tu enemiga. Solo necesita una razón para dejar de hacerlo. Aquella noche abrí la libreta azul en una página nueva y escribí en la parte superior, con letras grandes, testigos posibles. Debajo empecé a listar nombres. El golpe de Mia llegó antes de lo que esperaba, y fue más descuidado de lo que imaginé posible en alguien que hasta entonces había operado con cierta frialdad calculada. Tal vez el éxito continuado de su padre la había hecho sentir que el suelo bajo sus pies era más sólido de lo que era. Tal vez simplemente se cansó de esperar que yo me rompiera sola. Un miércoles por la tarde, encontré mis zapatos de repuesto, los que guardaba en mi casillero para educación física, tirados en el pasillo principal, empapados de algo que no quise identificar. En el casillero habían pegado una nota con mi nombre escrito en grande y, debajo, una frase que no voy a repetir aquí, pero que era lo suficientemente grave como para que 3 estudiantes que la vieron se alejaran del lugar rápidamente, incómodos. Uno de esos 3 estudiantes era la señorita Chen. Me quedé parada frente al casillero durante exactamente 1 segundo. Luego saqué la libreta azul, anoté la hora, la fecha y una descripción del contenido de la nota. Después, con mucho cuidado, despegué la nota sin arrugarla y la doblé en 4 partes iguales. La señorita Chen seguía ahí, paralizada a 2 metros de mí. Señorita Chen, dije con voz tranquila, ¿podría firmar aquí como testigo de lo que encontré? Ella abrió la boca, la cerró, miró la nota doblada, miró la libreta, miró mis zapatos en el suelo, y entonces ocurrió algo que no esperaba. La señorita Chen, que durante meses había mirado hacia otro lado, asintió. Firmó. Mientras guardaba la libreta en mi mochila, sentí el collar de cristal pulsar con más fuerza que nunca, como si algo, en algún lugar, hubiera comenzado a moverse. Padrino, pensé, ya tengo testigos. Y en ese instante, sin saber por qué exactamente, recordé la noche de mi nacimiento tal como papá me la contó tantas veces. El adivino mirando el papel con 4 nombres escritos con pulcritud. El dedo señalando. Elija este nombre. A su hija le sienta bien. Un nombre robado. Una firma en una libreta azul. El mismo destino. Avanzando por caminos distintos hacia el mismo lugar. Siempre había sido mía. Todo esto. Desde el principio, la firma de la señorita Chen fue el primer dominó. No lo sabía todavía en ese momento. Estaba parada frente a mi casillero con los zapatos arruinados en la mano, sin dinero extra para reponerlos antes del fin de mes,
procesando en silencio lo que acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado en el aire, algo tan sutil que casi no tenía nombre. La señorita Chen había elegido un lado, y cuando una persona que lleva meses mirando hacia otro lado finalmente firma su nombre en un papel, eso significa que el peso de lo que vio se volvió más pesado que el miedo a las consecuencias. Esa noche le mostré la nota a papá. No dije nada. Simplemente la puse sobre la mesa de la cena, desdoblada, y esperé. Papá la leyó. Su mandíbula se tensó de una manera que conocía bien, esa tensión específica que precedía a los estallidos de genio que mamá siempre intentaba calmar. Pero esta vez, antes de que pudiera hablar, le puse la mano sobre la muñeca. Papá, ya tengo la firma de la señorita Chen, y tengo todo documentado desde septiembre. Me miró. ¿Desde septiembre? Desde el primer día. Un silencio largo. Papá tomó la libreta azul que yo había puesto junto a la nota. La abrió en la primera página, leyó un poco y la cerró. Sus ojos tenían algo que no era solo orgullo. Era también algo parecido al alivio, como si hubiera estado cargando una preocupación sin nombre durante meses, y finalmente encontrara que esa preocupación ya había sido atendida, solo que sin su ayuda. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero ir a la dirección, respondí. Mañana, con todo. Papá asintió despacio, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con esa sonrisa tranquila que yo le había visto pocas veces. Llamaré a tu madre para que pueda venir también. La reunión con la directora ocurrió un jueves por la mañana. La directora Huang era una mujer de unos 50 años con el cabello recogido con tanta firmeza que parecía que cada pelo estaba bajo contrato. No era del tipo que se impresionaba fácilmente, y yo lo sabía, así que no entré buscando impresionarla. Entré buscando informarla. Puse la libreta azul sobre su escritorio. Puse la nota desdoblada junto a ella, con la firma de la señorita Chen al pie. Puse una lista adicional de fechas y nombres de testigos, organizada cronológicamente, que Renata y yo habíamos preparado el día anterior hasta las 11 de la noche. La directora Huang miró todo esto durante un tiempo considerable antes de levantar la vista hacia mí. ¿Cuántos años tienes, Olivia? 10. Miró la libreta de nuevo. ¿Y llevas así desde septiembre? Sí. Otro silencio. Luego llamó a su secretaria y le pidió que convocara a la señorita Chen. La señorita Chen llegó a los 10 minutos con la misma expresión de culpa que había cargado meses enteros. Pero esta vez, cuando la directora Huang le preguntó directamente si había presenciado el incidente del casillero, no dudó. Confirmó todo. Agregó además que había observado un patrón de conducta durante el semestre, pero que no había actuado porque, y aquí bajó la voz, había recibido cierta presión indirecta relacionada con la familia de Mia. La directora Huang anotó esto con una expresión que no revelaba nada. Mis padres escucharon todo desde sus sillas sin decir una palabra, que era exactamente lo que yo les había pedido esa mañana antes de salir de casa. Al final de la reunión, la directora Huang cerró su cuaderno de notas y dijo: «Convocaremos a la familia de Mia la próxima semana. Mientras tanto, se tomarán medidas preventivas inmediatas». No especificó cuáles. No necesitaba hacerlo. Las medidas llegaron antes de que terminara el día. Mia fue llamada a dirección ese mismo jueves por la tarde. No sé qué le dijeron exactamente, pero Fang me lo contó sin que yo se lo pidiera, en un susurro rápido junto a los casilleros, con la mirada nerviosa de alguien que finalmente está eligiendo el lado correcto aunque tarde. «Está furiosa», dijo Fang. «Dice que su papá va a venir a hablar con la directora personalmente y que esto no va a quedar así». «Gracias», respondí. Fang me miró como si esperara algo más. No le di nada más. Pero lo que Fang no sabía, lo que casi nadie sabía, era que la mención del padre del tío segundo en este contexto no me preocupaba. Me interesaba. Se lo conté a Renata esa tarde. Si el tío segundo viene a presionar a la dirección, dije, lo hace visible. Deja de ser algo entre Mia y yo. Se convierte en algo entre una familia con dinero y una institución educativa. Y las instituciones educativas no les gusta quedar como cómplices de acoso cuando hay documentación. Renata tamborileó los dedos sobre la mesa. «Estás esperando que él cometa el mismo error que ella», dijo. «Estoy esperando que la ambición supere el juicio», respondí. Igual que me dijo mi padrino. El tío segundo vino el martes siguiente. No vine a saberlo de inmediato. Estaba en clase cuando ocurrió, pero el efecto se propagó por la escuela con la velocidad específica que tienen los chismes en lugares cerrados. Para el recreo, ya todos sabían que el padre de Mia había llegado con un traje caro,
Había hablado durante 40 minutos con la directora Huang y se había ido con el rostro rojo. Lo que nadie sabía todavía, lo que yo supe esa tarde cuando papá llegó a casa con una llamada que había recibido de la directora, era que el tío segundo había cometido exactamente el error que yo anticipaba. No solo había intentado minimizar lo ocurrido, había sugerido, con una franqueza que la directora Huang encontró particularmente inapropiada, que las calificaciones de mi hija deberían revisarse dado que era evidente que una niña de mi edad no podía haber saltado grados sin algún tipo de irregularidad. En otras palabras, había intentado hacer que la institución cuestionara mi capacidad académica para desviar la atención del acoso documentado. La directora Huang, que no era del tipo que se impresionaba fácilmente, tampoco era del tipo que toleraba que le dijeran cómo hacer su trabajo. Esa noche, papá me leyó el resumen de la llamada y al final se rió de esa misma manera que se había reído el día que leyó la nota de mi padrino. Mamá negó con la cabeza, pero también sonreía. Yo toqué el collar de cristal y pensé en Mía. Pensé en ella con 13 años, con su uniforme suelto y sus pendientes, bloqueándome el paso el primer día de clases. Vaya, vaya, si no es mi primita de excelencia académica que se saltó grados hasta llegar a mi territorio. Con esa sonrisa que era de superioridad, de certeza absoluta de que el terreno le pertenecía. Nadie que ocupa un terreno prestado debería caminar con tanta certeza. Las consecuencias formales para Mía llegaron en una carta oficial enviada a su casa. Suspensión de 3 días y un periodo de observación de conducta de 2 meses. Sus amigas, incluyendo a Fang, recibieron amonestaciones escritas. Mía volvió a clases el lunes siguiente con el uniforme puesto correctamente, sin pendientes, sin el grupo que la seguía de cerca. Se sentó en su lugar habitual y no me miró durante toda la mañana. A la hora del almuerzo, Renata y yo nos sentamos en nuestra mesa de siempre. Abrí mi lonchera y comí con tranquilidad. Renata habló de algo que había leído. Yo respondí, y fue una conversación completamente normal, el tipo de conversación que hacía meses no podía tener en ese comedor. En un momento, levanté la vista sin razón particular y vi a Mía al otro lado del salón. Estaba sola. Sus amigas habituales estaban en otra mesa, a distancia prudente, como si de repente hubieran recordado que tenían otras relaciones que atender. Mía miraba su bandeja con una expresión que no era rabia. Era algo más difícil de sostener que la rabia. Era la expresión de alguien que acaba de entender, por primera vez, que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. Aparté la vista. No había nada que celebrar todavía. La fortuna del tío segundo seguía intacta. El nombre robado seguía en uso. Mi padrino no había regresado. Pero algo había comenzado a moverse. Lo sentía en el collar, en el calor suave y constante contra mi pecho. Todavía no, me dije. Pero pronto. El momento llegó en la reunión de fin de año de la familia. No fue planeado por mí. Fue planeado por el tío segundo, lo cual era, en retrospectiva, exactamente lo que debía ocurrir. Había enviado invitaciones formales a toda la familia extendida, había alquilado un salón en un restaurante del centro y había mandado imprimir un pequeño programa con el título Celebración de los logros de la familia. En el centro del programa, impresa en negritas, estaba la lista de los éxitos del año, los proyectos del tío segundo, los premios de Mía en una competencia de danza y, casi como nota al pie, mis calificaciones. Era su forma de recuperar el relato, de presentar a Mía ante la familia como alguien que había enfrentado una dificultad en la escuela, pero había salido adelante, fortalecida, mientras yo seguía siendo solo la prima estudiosa de familia modesta. Llegamos al restaurante y el tío segundo nos recibió en la puerta con esa sonrisa ancha de nuevo rico que yo conocía de memoria. Papá le devolvió el saludo con cortesía. Yo también. Mía estaba al fondo del salón, con un vestido azul y el cabello recogido, hablando con unos primos mayores. Me miró cuando entré. Yo le sostuve la mirada exactamente un segundo y luego la aparté. Sin hostilidad, sin calor, solo la distancia precisa. La cena transcurrió con normalidad durante casi 1 hora. Entonces llegó mi padrino. No había sido invitado. Simplemente entró, con su capa oscura y su bastón, y se sentó en la silla vacía que estaba. Por coincidencia que no era coincidencia, justo a mi lado. El tío segundo lo vio, y su sonrisa se congeló un instante antes de recomponerse. «Maestro Nikus», dijo, levantándose a saludar. «No sabía que vendría». «No vine por la invitación», respondió mi padrino con calma. «Vine porque llegó el momento». Un silencio extraño recorrió la mesa. Los parientes que conocían a mi padrino intercambiaron miradas. Los que no lo conocían captaron en su tono algo que los hizo dejar de hablar.
Mi padrino se dirigió a la mesa entera con la misma voz tranquila con la que hablaba siempre. Hace 11 años hice una predicción sobre esta familia. Creo que todos tienen derecho a escuchar cómo terminó. El tío segundo abrió la boca. Mi padrino lo miró. Usted puede sentarse, dijo sin elevar la voz. El tío segundo se sentó. Mi padrino contó todo. El nombre elegido para mí. La nota robada. El nombre dado a Mía. La nota que dejó para mi padre. Lo contó sin dramatismo, sin acusaciones, con la precisión de alguien que simplemente está cerrando un registro que lleva años abierto. Los parientes escuchaban en silencio absoluto. Algunos miraban al tío segundo. Él tenía la vista fija en el mantel. Cuando mi padrino terminó, Mía habló. No fue un ataque, fue algo más parecido a una grieta. Entonces toda mi vida ha sido... No terminó la frase. Mi padrino la miró con gentileza. Tu vida ha sido tuya, respondió. Lo que no fue tuyo fue el nombre. Y los nombres tienen peso. ¿Cuántas veces este año quisiste ser alguien distinta? Mía no respondió. Pero su silencio fue suficientemente elocuente. Yo conocía la respuesta sin que ella la dijera. El incidente en la escuela, la suspensión, el grupo de amigas que se había dispersado, la competencia de danza en la que había quedado en tercer lugar después de años de primeros puestos. El nombre robado cumpliendo, con paciencia perfecta, la parte de la profecía que nadie quería recordar. El tío segundo no pidió disculpas esa noche. No era el tipo de hombre que pedía disculpas, pero hizo algo que viniendo de él era equivalente. No habló más. Terminó la cena en silencio, recogió a Mía con una mano firme sobre el hombro y se marcharon antes del postre, sin la mirada de triunfo habitual, sin el comentario final que siempre encontraba la forma de dejar caer. Los parientes se quedaron un rato más. Algunos se acercaron a hablar con papá. Algunos me miraron de una manera distinta, con esa recalibración visible que ocurre cuando una historia que creíste saber resulta tener una versión diferente. Yo no dije nada. No tenía que decir nada. Mi padrino se levantó para irse antes de que la reunión terminara del todo. Lo acompañé hasta la puerta del restaurante. Afuera, el aire de diciembre era frío y limpio. ¿Termina aquí?, pregunté. Para ti, sí, respondió. Lo que te pertenecía ya está en movimiento. El resto ocurrirá solo. Metió la mano en el bolsillo de su capa y sacó algo pequeño, un papel doblado, igual al que le había dejado a papá 11 años atrás. Para cuando lo necesites, dijo. Lo tomé. No lo abrí. Sentí que no debía abrirlo todavía. Mi padrino puso una mano brevemente sobre mi cabeza, igual que en las historias que papá me contaba sobre aquella primera noche, y luego se alejó por la calle hasta que la oscuridad lo absorbió de la misma manera tranquila con que siempre desaparecía. 3 semanas después, Mía se cambió el nombre. Me enteré por un primo lejano que lo mencionó de pasada, sin darle mayor importancia, que la hija del tío segundo había ido al registro civil con su padre y había pedido el cambio de forma oficial, que ahora se llamaba Sofía. No sentí satisfacción cuando lo escuché. Sentí algo más quieto que eso, algo que no tenía exactamente un nombre, pero que se parecía a cuando termina una lluvia larga y el aire queda limpio y pesado al mismo tiempo. El nombre Mía había estado 11 años en el lugar equivocado. Ahora estaba libre. No lo reclamé. No era necesario. Yo era Olivia, y Olivia era suficiente, más que suficiente. Era exactamente lo que el adivino había visto en un trozo de papel con 4 nombres escritos con pulcritud, el día en que señaló con el dedo y dijo, «A su hija le sienta bien. Lo que te pertenece no necesita que vayas a buscarlo. Solo necesita que estés lista cuando llegue». Años después, cuando la gente me pregunta cómo llegué a donde llegué, digo la verdad, con paciencia, con una libreta azul y con la certeza de que el destino no es algo que se roba. Se puede retrasar, se puede complicar, puede tomar caminos más largos de lo que esperabas, pero siempre regresa, siempre.